Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Estefanía Osorio Patiño, Diana Valentina Pazmiño Arias y quien les habla Valentina Villarraga Vázquez. A continuación les explicaremos los dos primeros capítulos que nos correspondió acerca del título 12 de la Constitución Política de Colombia, titulado del régimen económico y de la hacienda pública. Yo, Valentina Villarraga, les voy a explicar el capítulo 1 llamado de las disposiciones generales, los artículos 332 al 338. Colombia es un Estado social de derecho, en el cual toda población debe tener acceso a salud, vivienda, trabajo y educación adecuada, que solo se logrará a través de una economía sólida y equitativa para cumplir los fines establecidos en la Constitución Política de 1991. Para esto, la Carta Magna establece los principios generales y tributarios que rigen en este tipo de actividades. Intervención del Estado en la economía. Artículo 332, el cual nos dice que el Estado es dueño de los recursos del subsuelo, llamados recursos naturales, recursos no renovables, que tienden a desaparecer, como el oro, esmeraldas, gas natural, petróleo, recursos que son limitados siendo su proceso de formación más lento que su consumo, sin perjuicio sobre los derechos perfeccionados y adquiridos. Esto quiere decir que sin vulnerar los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, derecho a salud o el derecho a la tierra que tienen todos los campesinos. Artículo 333 nos habla de la libertad de empresa y de la libertad como un derecho de todos. La libertad de empresa es la base del desarrollo del país. Y para hacer funcionar esto, la ley lo regula para determinar su alcance, ya que como todo derecho debe haber una responsabilidad. Artículo 334. Desarrollo económico colombiano. El Estado como agente principal regulador de la economía, interviniendo y regulando los factores de producción, distribución y utilización de los bienes, sean públicos o privados, buscando garantizar la distribución equitativa de estos, generando empleo y mejorando la calidad de vida de todos los colombianos. Artículo 335 nos habla del ejercicio de las actividades financieras, bursátil, asegurador y cualquier otra relacionada con la captación de recursos. Esto debe estar regido por el Congreso, ya que mediante una expedición de leyes se establecen los límites de la intervención del gobierno, ya que el gobierno es el que propone las leyes, el Congreso las revisa y define si son viables o no. Bursátil, que está referido a toda la actividad o concepto vinculado a la bolsa de valores. Artículo 336. Monopolios rentísticos, que son los monopolios productor de gran poder en el mercado. Es el único en la industria dado a que posee un producto, bien o recurso. La Constitución Política Colombiana consagra el principio de la igualdad jurídica. La prohibición de los monopolios está fundamentada en el principio liberal, ya que todo esto vulnera el derecho de competencia, limitaría la producción, impondría precios de compra y podría traer desigualdades para los empleados. El artículo 336 solo trae como excepción a los arbitrios rentísticos, o sea, monopolios que pagan impuestos y generan regalías como una finalidad pública o social. La evasión fiscal será sancionada. Artículo 338, el cual nos dice que para las zonas de fronteras terrestres marítimas, la ley podrá establecer normas especiales en materias económicas y sociales con el fin de promover su desarrollo. Artículo 338 nos habla en tiempo de paz, mientras que el Estado no esté declarado en emergencia, catástrofe o guerra,
Los dineros recaudados por impuestos, rentas, regalías solo pueden ser destinados para los asuntos que están determinados bajo las normas. El informe presentado por diversas organizaciones sociales y ambientales del país dan cuenta de cómo las empresas nacionales y multinacionales poco a poco han ido apoderándose sin control de los recursos naturales como el agua y afectando los territorios con la extracción de petróleo, carbón y oro, entre otros minerales que existen en Colombia. Extracción además que se hace desplazando a los mineros artesanales. Lo que ha pasado en la vereda Rubiales, donde han sacado 500 millones de barriles, que era lo que le estaba comentando hace un momento, y resulta de que no tenemos acueducto, no tenemos energía, no tenemos pavimentación, no tenemos alcantarillado y dependemos del agua de unas moricheras ya contaminadas prácticamente por ellos mismos. En el documento se denuncia cómo se ha generado de manera reiterada la persecución, amenazas y asesinatos en contra de los líderes sociales que defienden su medio ambiente y su territorio de esta política extractiva. Aseguran que en lo que va del año, 32 líderes dedicados a esta labor han sido asesinados. Colombia ocupa el segundo lugar de asesinatos de líderes ambientales después de Brasil, pero al mismo tiempo no solo están los asesinatos, sino que están las víctimas del desarrollo. Por ejemplo, el caso Quimbo, son 33.000 personas afectadas en un solo proyecto energético, pero igualmente están los procesos de judicialización y estigmatización. Los líderes también cuestionan el papel de la justicia en este proceso. Sostienen que muchos jueces del país decididamente frenan los recursos judiciales que las comunidades instauran ante las empresas que quieren violar la ley y los ecosistemas. Por el contrario, le dan celeridad a los procesos que estas multinacionales accionan en contra de los líderes que en ocasiones coinciden con los mismos proyectos de estas empresas. Lo que debería hacer el Estado en estas zonas es generar, digamos, potencializar el trabajo de estas personas, darles, digamos, una mayor cobertura, tecnificación, rodearlos con capacidades para que sean ellos, digamos, los que potencialicen estas zonas con trabajo, con recursos, con una vida digna y no las empresas. Actualmente las comunidades vienen promocionando las consultas populares que pretenden frenar la política extractiva del gobierno, de las cuales ya han prosperado 8 de 45 que han sido radicadas por diferentes organizaciones sociales de este país. Capítulo 2 de los planes de desarrollo del artículo 339 al 344. Los artículos de este capítulo son de tipo macroeconómico porque decide el proceder de las distintas entidades de la nación a nivel general por medio del Consejo Nacional de Planeación. Este estudio abarca todas las decisiones de tipo territorial, social, ecológico, comunitario, cultural y económico. Todas estas decisiones hacen referencia a variables macroeconómicas centradas en el nivel de vida de una sociedad y la situación económica del país, lo que permite entender los fenómenos que intervienen en él. Plan Nacional de Desarrollo es una herramienta de gestión que busca promover el desarrollo social en una determinada región para mejorar la calidad de vida de la gente y atiende las necesidades básicas insatisfechas. Hay organizaciones no gubernamentales que pueden trabajar por esto, pero el concepto plan de desarrollo tiene más que ver con la acción del Estado, las políticas y estrategias planteadas. Los planes de desarrollo suelen tener visión a futuro, todo esto para dar soluciones que perduren en el tiempo, que sean sostenibles y con mejoras que queden en la sociedad. El plan de desarrollo en Colombia es una hoja de ruta que establece los objetivos del gobierno, fijando programas, inversiones y metas para los 4 años de gobierno. Permite evaluar los resultados y garantiza la transparencia en el manejo del presupuesto. Artículo 339. Plan Nacional de Desarrollo es la ruta, el documento legal más importante de cada gobierno, donde se plasman las políticas públicas que se pretenden implementar, los propósitos y objetivos a los que se quiere llegar. Esto es prácticamente las propuestas presentadas a la ciudadanía durante las elecciones
y debe ser aprobado al iniciar los 4 años de gobierno. Artículo 340. En este artículo habla de la creación del Consejo Nacional de Planeación, que es un espacio de participación de la sociedad civil en todo el país, a nivel local, regional y nacional, para contribuir a la construcción de política pública y a la formulación, el seguimiento y la evaluación de los planes de desarrollo. Fue creado por mandato de la Constitución de 1991 en Colombia. El Consejo Nacional de Planeación está conformado por representantes de los sectores económico, racial, indígena, comunidades negras, educativo y cultural, mujeres, comunitario, social, ecológico y 9 representantes de los entes territoriales divididos en 4 alcaldes y 5 gobernadores de diferentes zonas del país. Artículo 341. Habla sobre la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que debe contemplar 2 partes. La primera, la parte general, que tiene 3 partes: propósitos y objetivos generales, metas y prioridades estatales, estrategias y orientaciones generales. Y la segunda parte es el plan de inversiones de las entidades públicas, que cuenta con propuestas plurianuales y especificación de los recursos financieros. Este debe ser sometido por el Gobierno al Congreso Nacional durante los 6 meses siguientes a la iniciación del periodo presidencial. El procedimiento para la elaboración tiene 7 fases no secuenciales, que son elaboración, formulación, coordinación de funciones durante la formulación, participación de entidades territoriales, presentación al CONPES, respuesta del CONPES y proyecto definitivo. Bueno, el CONPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Fue creado por la Ley 19 de 1958. Es la máxima autoridad nacional de planeación y es el organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Es muy importante que si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de 3 meses después de presentado, el Gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando mantenga el equilibrio financiero. Artículo 342. Establece que se debe crear una ley orgánica para reglamentar lo referente al Plan Nacional de Desarrollo. Así se origina la Ley 152 de 1994, que es ley que reglamenta los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo. Tiene 3 funciones. La primera, dispone los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. La segunda, determina la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales. Y la tercera, determina los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo. Tiene varios principios, que son autonomía, ordenación de competencias, coordinación de consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia. Artículo 343. Corresponde al seguimiento que se realiza permanentemente sobre los avances y el cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. En la preparación del Plan Nacional de Desarrollo se establecen las metas y los indicadores de resultados consistentes con las asignaciones presupuestales.
los cuales son concertados con cada ministro y director de departamento administrativo. Los indicadores servirán de insumo para que el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con la Presidencia de la República, elabore un informe anual de resultados, así como otros documentos temáticos de seguimiento. También es un insumo importante en los controles y precontroles de gestión y en los ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía. Artículo 344. El Plan Nacional de Desarrollo también diseña y organiza los sistemas de evaluación de gestión de resultados a nivel departamental y se elabora un informe anual sobre el resultado del total de las evaluaciones, además de un documento base para el diseño del plan de inversiones del próximo año que se presenta al CONPES, que como ya lo mencioné, es la máxima autoridad nacional de planeación. Este Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, es especial porque contempla una visión de largo plazo, porque fue co-creado con las regiones y la ciudadanía y porque le apunta a un gobierno moderno y eficiente. Este documento traza el curso para construir un país de oportunidades para todos bajo los pilares de legalidad, emprendimiento y equidad. La legalidad busca seguridad efectiva y acceso a la justicia eficaz para garantizar a los colombianos vivir con libertad y en democracia. El emprendimiento y la productividad hará posible la transformación productiva del país con formalización laboral y empresarial para avanzar a una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos los talentos. Lo anterior dará como resultado la equidad, que se ampara en una política social moderna, eficiente, de calidad y conectada a mercados. Este además es un plan histórico para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, indígenas y rom, pues es la primera vez que se logra por consenso un capítulo específico para grupos étnicos. La hoja de ruta de los próximos 4 años contempla 12 pactos transversales. Además, se construyeron 9 pactos regionales en mesas y talleres en todos los departamentos del país y a través de una plataforma digital donde se recogieron las aspiraciones, iniciativas y necesidades de los territorios y propuestas ciudadanas. Este es un Plan Nacional de Desarrollo ambicioso que estima inicialmente inversiones por 1.100 billones de pesos, que además está conectado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 para construir entre todos el país que soñamos. Título 13. De la reforma de la Constitución. Artículo 374 al 380. El último título de la Carta Política de 1991, el título 13, está dedicado a la reforma de la Constitución. Esto es del artículo 374 al 379. La Constitución se dedica a regular la manera como ha de ser reformada. El último artículo del título se dedica a derogar la Constitución anterior y todas sus reformas. Un ejemplo es la reforma hecha en 2005 por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual la Corte Constitucional aprobó la reforma que autorizaba la reelección presidencial inmediata, lo que permitiría que Álvaro Uribe Vélez se presentara nuevamente a las elecciones que se celebrarían en mayo de 2006. También elevado a un periodo de 4 años en la presidencia de la República. Artículo 374. Se refiere a que la Constitución podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente, por el propio pueblo mediante referendo. De acuerdo con el artículo, habría en principio 3 maneras de reformar la Constitución. La expresión reformar quiere decir variar, cambiar parcialmente, modificar. Y reforma se opone a expedir una nueva Constitución, una función que no puede válidamente prohibirse al constituyente originario, al pueblo. También se observa en el artículo que se está limitando al pueblo a un mecanismo específico para reformar la Constitución.
es decir, el referendo. Artículo 375. Establece quiénes tienen la iniciativa para presentar proyectos de reforma constitucional y el procedimiento al cual el proceso que habrá de seguirse. De la siguiente manera. Primero deben estar el 10% de los congresistas de la Cámara y el Senado. Segundo, el 20% de los concejales o de los diputados. Y tercero, un porcentaje que no sea inferior al 5% del censo vigente, del censo electoral vigente. Este proceso se desarrollará de la siguiente manera. Primero, el proyecto deberá someterse a un tránsito de 2 periodos o sesiones ordinarias y consecutivas, es decir, no en sesiones de carácter extraordinario ni en periodos discontinuos. Segundo, el trámite exige que el proyecto aprobado en el primer periodo por la mayoría de los asistentes sea publicado por el gobierno. Para la aprobación en el segundo periodo se exige un quórum mayor, es decir, se requiere la mayoría de los miembros de cada Cámara. Cuarto, los congresistas solo pueden debatir propuestas formuladas en el primer periodo de sesiones, estableciendo una clara limitación al Congreso y al Gobierno. Es decir, no pueden debatir propuestas o reformas nuevas, no tratadas en la primera sesión del debate del proyecto. Artículo 376. La Constitución establece que mediante ley el Congreso puede llamar al pueblo para decidir si convoca una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Actualmente se comenta mucho sobre convocar una asamblea a raíz de los tratados de paz, con el propósito de asegurar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pero el trámite que se debe seguir para estos procesos de formar o de convocar una asamblea constituyente es extenso y a la vez complejo, y en conformidad con el artículo 376 y muchas variadas leyes existentes. Los requisitos serían los siguientes. Primero, la necesidad de la aprobación decisoria de la mayoría de una y otra Cámara Legislativa, Senado y Cámara. Segundo, control automático, previo de la constitucionalidad del proyecto de ley por parte de la Corte Constitucional. Tercero, consulta al pueblo en torno a su voluntad o no de que se convoque una asamblea constituyente. Si la iniciativa es aprobada, cuando menos con el voto favorable de la tercera parte de los integrantes del censo electoral, la votación sería por voto directo en acto electoral que no podrá coincidir con otro diferente. Y cuarto, elección de los delegatarios a la asamblea constituyente, quienes estarán supeditados a la competencia otorgada por el mandato popular. Se suspende temporalmente la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución. Artículo 377. De acuerdo con este artículo, el pueblo participa en referendo para aprobar, denegar o reformar una reforma hecha a la Constitución por el Congreso de la República. El papel del pueblo es complementario y está restringido a unas cuantas personas y a un tiempo determinado. Como en los anteriores artículos, la reforma está en el Congreso de manera más directa y el mismo es parte de un proceso complementario. Artículo 378. Se refiere a la iniciativa del Ejecutivo o los ciudadanos en concordancia con el artículo 155, en lo que el Congreso puede someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el Congreso incorpore a la ley, con aprobación de la mayoría de los miembros de cada sección legislativa. Este referendo está sujeto a una serie de temas, en el que el pueblo puede exponer afirmativa y negativamente, de acuerdo a las distintas propuestas de cada disposición sometida, a los tipos de mecanismo de participación constituyente. Para la aprobación se necesita una votación afirmativa mayor al 50% de los sufragantes, siempre que su número exceda la cuarta parte del total de integrantes del censo electoral. Artículo 379. Se refiere a la misión de la Corte Constitucional como un guardián de la supremacía y la integridad de la Constitución, para lo cual tiene como función decidir de manera preventiva acerca de la constitucionalidad de la convocatoria al referendo. Asamblea Constituyente o la Asamblea Constituyente para la reforma de la Constitución, y además establece las limitaciones a la Corte Constitucional en sujeto o en su ejercicio de control de constitucionalidad. Artículo 380. Este artículo hace efectiva la derogación de la Constitución de 1886 y del aval para que la nueva Constitución de 1991 empiece a regir.
Bueno, a modo de comentario o en forma de síntesis, podemos decir que la Constitución regula lo que tiene que ver a sus propias reformas. Como lo dijimos, las reformas son cambios que se establecen en estas. Para esto se establecen mecanismos o procedimientos por los cuales pueden tramitarse estos cambios. Los sujetos que tienen como la iniciativa de estas reformas constituyentes, los quórums decisorios. Los quórums son como un grupo de personas que se reúnen para cierto motivo, y el control que la Corte Constitucional puede realizar está, digamos, sujeto a unos términos de caducidad para interponer dicha acción o para efectuar dicho cambio o dicho oficio. Gracias, compañeros. La historia de la reelección en Colombia inició en la llamada Patria Boba a través del voto indirecto, donde solo algunos personajes ilustres elegían al presidente. Así, Francisco de Paula Santander ostentó el poder en 2 periodos, mientras que el general Tomás Cipriano de Mosquera lo hizo en 3. Tras la figura del voto directo en 1884, Rafael Núñez ganó por segunda vez consecutiva la presidencia, periodo en el que surge la Constitución de 1886 que estableció dicha figura electoral. Finalizada la dictadura de Rafael Reyes, en 1910 se prohíbe la reelección inmediata para evitar la concentración de poder. El presidente de la República, en un modelo como el nuestro, que es presidencialista, tiene un inmenso poder, y una forma que se entendió de controlar ese poder era no habilitar una reelección automática. En 1953 llegó a la presidencia el general Gustavo Rojas Pinilla, resultado de un golpe de Estado y reelegido un año después en una asamblea constituyente. La oportunidad de ser reelegido de manera intermitente favoreció a Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo, quien finalizó el periodo en 1962. 30 años después, la Constitución de 1991 eliminó de manera definitiva esta figura, pero Álvaro Uribe Vélez impulsó una reforma para lograr su reelección, vulnerando, según expertos, gravemente la Carta Política. Constitución de 1991, con la primera reforma de reelección, se resquebrajó muchísimo. Y lo peor fue que el gobierno Uribe siempre dijo que solo se iba a reformar un articulito. Es lo peor, porque se tuvieron que haber reformado muchísimos para volver a equilibrar la Constitución. Para la constitucionalista, la reelección es una figura peligrosa para la democracia y abre las puertas para una posible concentración de poder y hechos de corrupción. Los que están en el poder no quieren salir del poder. Hay sociólogos expertos en estudiar el tema y evidentemente dicen que es una patología personal. Máxime los proyectos políticos que son mesiánicos, muy personalizados. Creemos que puede ser el caso Uribe y Santos. La docente indicó que tras los escándalos de posible corrupción en las reelecciones de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, Colombia debe eliminar esta figura.